Estamos escuchando el adagio del cuarteto número 5 de Andrés Isasi Linares, que fue uno de los compositores de mayor talento de la generación de Entresiglos en el País Vasco. Aunque no llegó a cumplir 50 años de vida, nos ha dejado una obra muy importante, singular y de muy alta calidad, si bien un poco a contracorriente respecto a las modas de su tiempo. Quizá por ello la música y la trayectoria de Andrés Isasi sea poco conocida fuera de los círculos más melómanos. Este mes de octubre se cumple un doble aniversario de Andrés Isasi, los 125 años de su nacimiento y los 75 de su fallecimiento. No hay mejor ocasión, pues, para que hablemos de este músico bilbaíno con orígenes familiares alaveses. Y lo vamos a hacer con un invitado que nos va a presentar nuestro contacto en Eusko Ikaskuntza, porque sí, esta es la tertulia de humanidades que realizamos cada 15 días con la Sociedad de Estudios Vascos. Nuestro contacto, digo, Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, sí. Aquí estamos, una quincena más. Hola, Félix, también. Opa, ¿qué tal? Venga. Oye, ven, preséntanos a nuestro invitado. Pues nuestro invitado de hoy es Carsten Dovers, natural de Hannover, violista y docente con larga trayectoria como intérprete en orquestas de Alemania, Austria, Francia, Bélgica, España. Es ahora mismo viola solista en la Orquesta Sinfónica de Euskadi y además desde el 2002, hace años ya, imparte en Musikene las asignaturas de música de cámara y de repertorio orquestal de viola. Entonces, Carsten es un apasionado de Isasi y por ello en 2009 creó el Isasi Quartet, con el que ha recuperado los cuartetos de cuerda de Andrés Isasi, que ha grabado, por primera vez se han grabado en 3 discos y que ahora está llevando por toda Europa para dar a conocer la música de este compositor bilbaíno realmente extraordinaria. Entonces, fijaros que gracias a su iniciativa, la iniciativa de Isasi Quartet, pues vamos a poder escuchar en directo por primera vez todos los cuartetos de cuerda de Isasi en su cuna, en su lugar de origen, en Bilbao. Y esto va a ser la próxima semana, los días 27 y 28, o sea, el martes y el miércoles de la semana que viene, en la sede de la Sociedad Filarmónica de Bilbao. Y hay que decir que además, Carsten ha producido un documental sobre la vida de Andrés Isasi, que se va a estrenar en el Cinebi de Bilbao, en el inminente Festival de Cine Documental y Cortometraje. Va a ser concretamente el 14 de noviembre cuando se proyecte por primera vez este documental. De verdad, algo debe tener la música de Isasi para nuestro invitado, Carsten Dovers. Arratsaldeon. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Sí, bien, bien. Bueno, ¿cómo es posible que no se hayan tocado nunca estos cuartetos en Bilbao, siendo la villa natal del compositor? Sí, bueno, es verdad que es la primera vez que se escucha la integral de los cuartetos de cuerda de nuestro compositor Isasi en Bilbao y también en España. Hablamos de un estreno nacional. Hay diversas razones por qué la obra de Isasi ha caído en el olvido. Cuando se muere en el año 40, nos queda un contexto desolador. Recién finalizada la Guerra Civil Española, comienza una muy dura época posguerra, y la Segunda Guerra Mundial había comenzado y la figura de nuestro compositor queda sepultada. Y al factor histórico también se suma uno personal. Es un hombre introvertido, poco mundano, recluido en su palaceta, y al disponer de una buena situación económica pudo dedicarse a la composición sin depender de ella para sobrevivir, y componía porque era su gran pasión, su verdadera vocación, sin la ayuda de instituciones que divulgasen su obra. La ausencia de inspiración nacionalista de sus obras en su época hizo que el ambiente también musical vasco acogiera su obra con cierta frialdad. Carsten, y antes de entrar en el estudio, me estabas comentando que ya los habéis interpretado en Bruselas, por ejemplo. Sí, la semana pasada y la anterior hemos tocado en 2 conciertos todos los 2 cuartetos. Eso, quiero saber, cómo, ahora antes de que lo oigamos en Bilbao, ¿cómo se acoge la música en Europa, la música de Isasi? A ver, ¿qué impresión habéis recogido? Primero, la gente viene porque está muy interesado, porque no conoce este compositor, y luego, una vez que hemos interpretado, se queda entusiasta, porque es una música muy diversa. Cada cuarteto es otro mundo. Isasi tiene mucha inspiración y versatilidad, y aunque Isasi ha aprendido su lenguaje musical en Alemania al principio del siglo XX, tiene un estilo muy personal. Antes decíamos, Carsten, que llevas bastantes años sumergido en la reconstrucción de la obra de Andrés Isasi. Hagamos balances. ¿Qué es lo que conocemos y cuánto se sospecha que no conocemos de toda su producción musical?
conocemos muy poco. La orquesta Euskadi, de Euskadi, Sinfónica de Euskadi ha grabado los poemas sinfónicos y la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la segunda sinfonía, la segunda suite. Esto es lo más conocido, pero hay obra para coral, hay el Ángelus, hay la misa, hay otras obras para coro que no se interpretan. Yo creo que la última vez que se interpretó fue el primer año de Musicast en el año 75. Y hay obras para piano que nunca se interpretan, aunque están editados en una muy famosa editorial en Budapest. Fue el mismo editor que el gran compositor Béla Bartók o Kodály. Y has dicho que estuvo en Alemania, que se formó allí, Carsten Isasi. Fue con 18 años para profundizar, tuvo muy buenos maestros, grandes maestros para aquel momento, y a partir de ahí empieza una carrera casi fulminante, muy rápida. Sí. Sube en Alemania, toca en Suecia, tiene su editor en Hungría, como bien has dicho. El joven apuntaba hacia su consagración internacional, pero Este aquí que la historia también, como has dicho antes, de la posguerra española, pues aquí se le cruzó la historia, era la guerra mundial en el verano del 14 y tuvo que quedarse en Bilbao a veranear ya permanentemente y su carrera cambió. Entonces, jugando un poco a la ucronía, a imaginar qué podría haber sido Andrés Isasi si los acontecimientos históricos no hubieran torcido esa progresión, si se hubiera quedado en Alemania, ¿qué crees que hubiera pasado con él? Ahora sabemos, ya sabemos que efectivamente Isasi no quería volver a Bilbao. Tenemos documentos, pero estaba obligado de volver. Y en su tierra, su música y su mundo musical, el mundo artístico no estaba comprendido. Entonces se sentía muy solo. Tenía la suerte de tener una fortuna personal, entonces podía componer como le daba la gana. Y yo pienso que podía cultivar su estilo de verdad, sin hacer compromisos con las corrientes actuales. Él siempre se quedaba fidel a su aprendizaje y cultivó siempre este amor para la cultura que aprendió. Y cuando yo descubrí los cuartetos de cuerda, todas las anotaciones estaban escritas en alemán. Bueno, me sorprendió cuando lo he visto en el archivo. Años después de haber vuelto. Años después. Entonces, en su mente ha cultivado este mundo musical, pero no podía, no llegaba a estrenar sus obras. Pero entonces él mismo, yo pienso que lo tocaba para él, en su armonio, su piano Steinway. Bueno. Jim Ferrer publicó un libro sobre escritores que se titulaba Los raros. Si hubiera escrito sobre músicos, Isasi hubiera entrado seguro, ¿a que sí? Sí. Fue muy especial, fue una persona muy sensible, muy compleja, una personalidad muy compleja. Pero igual también es hijo de las circunstancias, como apuntabas antes, ¿no? Porque este hombre vuelve otra vez a Vizcaya, se encierra en su casa-palacio familiar de Algorta y hace una obra personal que sin duda alguna habría sido diferente si las circunstancias no lo hubieran recluido ahí, ¿no? Yo pienso que tenía que bucear en su mundo interior, tanto para sacar su música, que estaba con tanta fidelidad a su mundo. Y yo pienso, tuviera tenido mucho más éxito fuera. Hubiera tenido más proyección, pero yo no sé, para el mundo interior artístico, a veces la soledad ayuda para sacar la creatividad. Efectivamente. Por eso, en cuanto a lo que dice Félix, quizás si hubiera estado en Alemania hubieras vivido más hacia el exterior, quizás hubiera estado más obligado. Quizá con menos profundidad, quizá con menos personalidad. Eso es, sí. Porque fijaros, Quique, Félix, este hombre, además de ser el músico del que estamos hablando, era poeta, y un poeta significativo, en fin, bastante a considerar. Fotógrafo, hacía fotografías muy, muy creativas, era dibujante. Era un hombre que estaba enamorado de la naturaleza, vivía en permanente diálogo con la naturaleza. Bueno, era un experto en canto de pájaros. Sí. Hay un libro de
ornitofonía. Sí, es difícil. Claro. Decía, bueno, tal pentagrama es la merla que canta el 12 de diciembre en el año 32 en el jardín de tal. Los ponía en pentagrama, el canto de los aves. Impresionante. Y luego integraba esto en su música. Lo integraba. Sí. Mucho antes del famoso compositor Messiaen que lo hizo. Sí. Pero Isasi antes de Messiaen, ya. Se consideran sus cuartetos como una obra en muchos sentidos fuera de lo común. En un artículo que acabas de publicar en la revista Euskonews dices: tengo la impresión de que Isasi había inventado una historia para cada cuarteto y luego puesto en música esta historia. Es sorprendente, ¿no? Sí, tengo que explicar. Habían dos conciertos muy importantes en Bilbao cuando Isasi tenía 17 años. Fue el famoso compositor y director Richard Strauss, que dirigía 2 conciertos con la Orquesta Filarmónica de Berlín en el año 1908 y dirigía dos obras suyas, 2 poemas sinfónicas, Don Juan y Till Eulenspiegel. ¿Qué es un poema sinfónico? Un poema sinfónico es una obra de origen extramusical, de carácter poético-literario, cuya finalidad es mover sentimientos y dispersar sensaciones o describir una escena mediante la música. Entonces, en Berlín, todas las obras estrenadas de Isasi fueron poemas sinfónicos. Entonces, yo pienso fue muy impresionado a Richard Strauss. Tenemos, hay documentos que lo dicen. Y luego, él mismo escribía una historia, por ejemplo, por cuarteto número 1, dedicado a la hija de su profesor compositor en Berlín, Fräulein Edith von der Link, dedicado una historia amorosa. Hemos perdido esta historia, pero la música es como, digamos, no música de cine o de película, pero describe sensaciones, emociones, humanos, estados de ánimo, y no es una música intelectual, nunca es una música intelectual, es siempre música con mucha emoción, muy personal. Y narrativo, y muy narrativo. Narrativo y a veces un poco caótico. Porque como los sentimientos no son siempre los mismos, bueno, es un poco versátil su música. Y un compositor húngaro que estrenó en Budapest la Angelus Domini, que es una de sus grandes obras, un poema sinfónico. No, es para coro. Solo para coro. Solo para coro. Hizo un elogio de Isasi increíble. Este hombre era este compositor húngaro, además era alguien importante en su momento, ¿verdad? Sí. Karsten dijo, esta es la música más difícil que jamás haya ensayado, pero al mismo tiempo es la más bella y admirable. Y decía este hombre compositor, yo daría todas mis obras a cambio de haber podido escribir este Ángelus, que es un elogio sorprendente. Oye, Karsten, los cuartetos son tan difíciles como el Ángelus también, son difíciles bueno, no tan, pero bueno, son difíciles de interpretar. Hemos sufrido mucho. Porque Isasi fue un hombre muy complejo y el acceso a la interpretación de su música es siempre un trabajo difícil. Es como necesitamos una llave para comprender qué quiere decir. ¿Qué mundo emocional está ahora? Y cuando se necesita tiempo para esto. Además, su escritura hay muchas modulaciones que requieren una afinación de las cuerdas, con mucho dominio en la afinación. Y todavía 6 años después de haber ya empezado el trabajo, dijimos, todavía hay tanto para aprender con estos cuartetos y descubrir. Entonces es una buena señal para una buena música que nunca te pares en aprender. Bueno, como dice nuestro invitado Karsten Dobers, necesitamos tiempo, pero no tenemos más. Así que vamos a recomendar a nuestros oyentes que tienen alternativas para hacerse con la música de Isasi. Por una parte, los conciertos previstos para el 27 y 28, martes y miércoles de la semana que viene, en la Sociedad Filarmónica de Bilbao. Por otra parte, el documental al que hacíamos referencia antes, que se presentará en el Festival Sinebi de Bilbao el día 14 de noviembre. Y finalmente, un artículo
artículo que ya pueden leer Andrés Isasi en su doble aniversario, que nuestro invitado firma, es de libre lectura, en la revista digital Euskonews de Eusko y Cascuncha, así que está a disposición de cualquiera. Muchísimas gracias, Carsten. Muchas gracias por la invitación. Juan, ya sabes, contigo contamos dentro de un par de semanas. Yo también cuento con vosotros. Un abrazo. Agur. Agur.